fiscal y muchas cosas relacionadas precisamente con el SAT genera muchas dudas, y para hablar de esto, para hablar también del saldo a favor y cómo se lleva este proceso de devolución, nos acompaña Salvador Rotter Aubanel, contador e integrante de la Comisión de Desarrollo e Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, y nos da mucho gusto tenerte esta mañana en el foro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido, muy buenos días. A ver, más allá de lo que opinamos de los impuestos y cómo lo gasta la clase política y cómo se utiliza, etcétera, etcétera, creo que ahora en este mes de la declaración anual es muy importante, sobre todo para las personas que lo hacen en tiempo y forma, el entender que muchas veces hay un saldo efectivamente a favor, y nos han preguntado mucho con respecto a estos tiempos. ¿Cuánto tiempo tarda el SAT en regresarte ese saldo a favor? ¿Y qué pasa con todas las deducciones y los deducibles y demás? ¿De qué manera te pueden ayudar una vez que presentas tú esta declaración? Ok, dependiendo del tipo de contribuyente del que estemos hablando, la devolución puede ser en 5 días, que son las devoluciones automáticas, o puede extenderse y hacerse un proceso muy largo, dependiendo las condiciones. Si soy un asalariado y solamente tengo mis deducciones personales y tuve un solo patrón, seguramente en 5 días la autoridad me va a devolver. Si tengo ingresos, además de salarios, por otro tipo de conceptos, como pueden ser arrendamientos, o tengo ingresos en copropiedad, entonces la devolución automática, que es una facilidad que está publicada en la resolución miscelánea, no va a proceder. Y entonces tendré que hacer el trámite, ¿no?, como lo establece el Código Fiscal de la Federación, presentando el formato FED, formato electrónico de devoluciones, y el SAT va a empezar a tomar los plazos. Tiene 40 días hábiles para devolver. Pero esos 40 días hábiles se pueden ver interrumpidos porque a más tardar a los 20 días hábiles me puede solicitar información. Y en el momento en que me solicite información, el plazo se interrumpe y yo tengo 20 días para contestar. Conviene contestar muy rápido. Pero bien, después de que yo conteste, la autoridad me puede volver a solicitar más información, pero en un plazo no mayor de 10 días hábiles, y yo tendré 10 días hábiles para contestar. Tomando en cuenta que cada vez que se interrumpa el plazo porque me requiere información, esos 40 días hábiles se detiene el conteo. Y entonces podrá tardarse un poco más. Ya que me requiera la información y conteste, después de que se concluya la revisión, tiene 10 días hábiles para devolver. Ahora, para que yo entre en devolución automática, lo importante aquí es también saber los montos. Si el monto es de menos de 10,000 pesos, no necesito ni utilizar mi firma electrónica. Con que yo ponga en mi declaración el número de cuenta clave, y si estaba precargado, mejor, me lo van a devolver. Si es 10,000, un centavo, que nunca va a haber eso, 10,000, un peso, hasta 150,000 pesos de saldo a favor, necesito presentar mi declaración anual firmada con mi firma electrónica del SAT. Más de 150,000 pesos, la autoridad dice, ¿sabes qué? No te devuelvo automático, haz el proceso y vamos a revisarlo. Pero también existe la facilidad de no tener que utilizar mi firma electrónica si en años anteriores ya me habían devuelto y ya estaba precargada mi número de cuenta clave a 18 posiciones. Y entonces, si yo le digo, si es la misma cuenta, está a mi nombre, porque si la cuenta está a nombre de mi esposa o de mis hijos, ya no me lo van a devolver. Entonces la devolución será automática. ¿Existe esta idea, este mito urbano de que al SAT no le gusta regresarle dinero a los contribuyentes? Y entonces de repente algunos dicen, no, si tienes saldo a favor, mejor ni lo retires. Ahí déjalo, es mejor, porque si no, entonces te van a empezar a fiscalizar, a molestar, etcétera. ¿Qué pasa con eso? ¿Es real? ¿Es un mito? A ver, en una declaración anual de una persona física por salarios, sus deducciones personales, el SAT ya las revisó. Eso es un mito. Si estamos hablando de un contribuyente que va a presentar una solicitud de un saldo a favor por algún otro concepto o por importes más grandes, sí, el SAT tiene facultades para revisar y puede abrir incluso una revisión. No es tanto una auditoría, una revisión del periodo que me están pidiendo la devolución y revisar que sí proceda. Sin embargo, finalmente la autoridad va a decir, mira, de estos comprobantes, este no reúne requisitos, este está mal, estos se los quito de tu devolución y te devuelvo el remanente. Lo que se da mucho también, y no es un mito,
es que la autoridad en una devolución automática a veces no devuelve el saldo completo. Y eso se debe probablemente a que yo no tuve precaución en revisar mis comprobantes de deducciones personales antes de presentar la declaración. Oye, Salvador, nos queda un minuto y ya nada más sobre todo para las personas que nos están viendo. ¿Qué es el saldo a favor y cómo se genera el saldo a favor? De pronto todos pagamos los impuestos, ahí están, deduces antes de presentarlos, los presentas, pero ¿cómo se genera ese saldo a favor y qué es el saldo a favor? Ok, el más común, salarios. Salarios mi patrón me va reteniendo y no puede restar nada. Del importe de mi salario se aplica una tarifa. Pero yo en mi declaración anual puedo deducir mis gastos médicos personales, los gastos médicos de mis dependientes económicos, padres, hijos, esposa, siempre y cuando ellos no tengan un ingreso mayor a un salario mínimo. Algunos otros casos, como mis intereses del crédito hipotecario, transporte escolar. Entonces, a la hora de calcular mi impuesto anual, que mi patrón, si yo no tengo deducciones, lo calculó tal para que me quedara cero, prácticamente. Entonces, al meter esas deducciones, resulta que las retenciones que me hizo mi patrón son mayores al impuesto que causó por mis deducciones personales. Muy bien, pues ahí está aclarado. Entonces, saben que pues tienen el mes de abril para hacer su declaración anual y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.